Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 15 de septiembre de 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. La reina de Inglaterra, Isabel II, murió el pasado 8 de septiembre a la edad de 96 años y con más de 70 años de reinado. Canadá es un país con lazos históricos con la corona británica, donde la mayoría de los canadienses no han conocido otro jefe de Estado que la reina Isabel. El primer ministro Justin Trudeau ha expresado sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II y ha dicho que la monarca, que también era la jefa de Estado de Canadá, era una de las personas favoritas en el mundo. Canadá está de luto, dijo Trudeau. Por su parte, Mary Simon, como la primera gobernadora general indígena que representa a la monarca en Canadá, dijo: los canadienses de todo el país llorarán la pérdida de la reina. Tomemos un momento para honrar la memoria de su majestad en cualquiera de nuestras formas que queramos. También el líder del separatista francófono Bloc Québécois expresó sus condolencias a la familia de Isabel y al Reino Unido. Su hijo, el príncipe Carlos, ahora se ha convertido en el rey Carlos III, rey de Canadá. Canadá abandonó el Commonwealth británico y se convirtió en un país independiente en 1982. Pero es probable que la muerte de la reina genere nuevas preguntas sobre el papel de la monarquía en el Canadá actual, donde el apoyo a la institución ha disminuido constantemente en los últimos años. Encuestas recientes encontraron que los canadienses cuestionan la necesidad de una monarquía constitucional. Más de la mitad de los encuestados creen que la familia real ya no es relevante. Venezuela, entre otras naciones, también ha extendido condolencias a la familia real y pueblo británico por la partida física de la reina Isabel II. Cito la declaración textual. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y el pueblo venezolano, lamenta el fallecimiento de Su Majestad, la reina Isabel II, y hace llegar a la familia real y al pueblo británico condolencias por su desaparición física. La reina Isabel II de Inglaterra ha sido testigo y partícipe de los principales eventos mundiales de los últimos años, y sus acciones fueron parte importante en el desarrollo de las sustanciales transformaciones globales. El gobierno y el pueblo venezolano elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Firmado en Caracas, 8 de septiembre de 2022. Ahora entrando en tema global. A continuación, proponemos escuchar a un renombrado analista internacional venezolano, Dr. Ángel Tortolero Leal, quien presenta un punto de vista venezolano sobre la crisis global de energía, medicinas, alimentos que son usados como arma contra pueblos y naciones. Escuchemos. Hoy trabajaremos un tema que nos preocupa al planeta entero. Y el tema lo podemos dividir en tres partes: energía, alimentos y medicina. Tres ámbitos imposibles de dejar para la preservación de los derechos a la vida, del derecho que tenemos la especie humana de continuar en este planeta.
En términos de la energía, sabemos que luego de la propuesta de guerra a Rusia a través de Ucrania, declarada por la OTAN y por los países occidentales, Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, casados ellos con la tesis de la unipolaridad o de la bipolaridad en todo caso, ha traído como consecuencia que salga del mercado natural de petróleo, del petróleo ruso, para la redundancia, salga más del 30% de ese producto con el cual se abastecía a Europa, vamos a decir Europa Oriental y Europa Occidental. De allí la torpeza con la cual se ha manejado este modelo pareciera ser que es un acto intencional, y vamos a ver por qué es intencional. Angela Merkel, anterior canciller de Alemania, tenía relaciones perfectamente viables, diáfanas y correspondidas con el señor Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. Ambos lograron avanzar en el proyecto del Nord Stream 2, el gasoducto más grande del mundo y el abastecedor de furoil, de gas y de combustible para Europa, entrando por Alemania para toda Europa. A raíz de esta guerra, ese gasoducto para en su desarrollo y se sale del mercado entonces, del mercado europeo, una gran cantidad de elementos energéticos que venían a abastecer a muy bajo costo, y cuando decimos bajo costo es porque comparativamente a lo que le está costando hoy por hoy un litro de combustible a cualquier europeo, el que le mandaban desde la Lukoil o de la Rosneft o de cualquiera de las empresas rusas que están metidas en el mercado, bueno, era sumamente barato. Ya sabemos, como hemos dicho en otras oportunidades, que pagar la luz en un piso en España va a ser mucho más caro que el costo de alquiler del apartamento o piso, como usted mejor quiera llamarlo. Pero allí no se para todo. Luego viene la crisis de transporte que ha generado una crisis que va a derivar en un aumento exponencial de los precios de los alimentos. Alimentos que también se ven afectados porque al romper relaciones con Rusia, al hacerse cómplice de un bloqueo infernal, ilegal, una medida coercitiva y por todo punto de vista fuera del contexto del derecho público internacional o el derecho internacional público, viene a restarle a los y a las europeas y aparte del África y aparte de Asia y a buena parte de los Estados Unidos el 30% del trigo que se consume en Occidente. Escucho bien, el 30% del trigo. ¿Qué cosas no se hacen de trigo en Occidente? Muy pocas cosas no tienen trigo. Casi todos los alimentos que consumimos en Occidente están cargadas de trigo, de manera directa, como el pan, como las bollerías, como las galletas, ese tipo, o de manera indirecta, los derivados que de él se desprenden. Entonces, vean ustedes cómo esta crisis va derivando entonces en una crisis alimentaria. Dos cosas que deberían tener aterrado a los vamos a decir, los gobernantes de los países europeos y al señor Biden en los Estados Unidos. Debería estar muy asustado con él. Pero veamos, falta un tercer elemento. La producción de medicamentos, de todo, de medicamentos para la salud completo, sacando de ellos los que son para tratar enfermedades crónicas, la diabetes o diabetes, la hipertensión, las migrañas, los problemas prostáticos, las enfermedades congénitas y hereditarias, las enfermedades, vamos a decir, asociadas justamente a la edad, a lo que llamamos la tercera edad, a los que tenemos 60 años de juventudes acumuladas, en adelante que empezamos a consumir medicamentos que son supuestamente de bajo costo, pero por muy importante necesidad para la población. Esa producción también ha caído, y ha caído porque no solo Rusia produce alimentos, sino que produce petróleo, sino que produce medicamentos, pero también China produce medicamentos, medicamentos y alimentos. La India es un potentado en medicamentos, pero visto este clima de guerra y de confrontación de Occidente contra la multipolaridad, se ha visto torpedeada, se ha visto impedido en algunos casos el desarrollo de esos mercados, porque Occidente, sobre pretexto de una certificación que no sabemos dónde le viene, o de una sospecha, de una simulación, o mantener una sospecha de que estos medicamentos son
de baja calidad o no cumplen las funciones para las cuales están desarrollados, cosa que es mentira y que se ha probado en todas partes del mundo que son mentiras. India es un potente productor de medicamentos, Turquía es un potente productor de medicamentos, igualmente China es un potente productor de medicamentos. ¿Dónde está el detalle? Que mientras esto cae para Occidente, presuntamente causa una crisis en la población de Occidente, las corporaciones, que son finalmente quienes dominan, quienes mandan, quienes gobiernan los Estados Unidos, eso que se llama el Estado profundo, que no es otra cosa que las corporaciones industriales, las grandes firmas comerciales, están asociadas a las grandes firmas comerciales europeas y están asociadas a las grandes firmas comerciales inglesas. Entonces, el gas que antes pagaba, por decir alguna cifra, en $1, ahora tendrás que pagarlo en $10, pero va a ser abastecido por Inglaterra, por algunos países de la Unión Europea que tienen músculo económico para comprar y revender, o por los Estados Unidos de Norteamérica, como todos sabemos, anda por el mundo saqueando pueblos, tomando materias primas para comerciarlas al precio que ellos le venga en gana. Asimismo pasa con los alimentos. El trigo que no va a poder llegar desde Rusia o que no llega desde Rusia, que no entra desde Ucrania, que no va a entrar a Europa por razones de esta guerra infeliz montada desde Occidente, se convertirá entonces en el arma favorita para buscar antipatías contra Rusia y contra Rusia específicamente y contra China de parte de los ciudadanos que van a ser afectados por esa escasez o que están siendo afectados por esa escasez de ingesta de carbohidratos que tiene el pueblo europeo como cultura y como costumbre. Permítame decirles, la alimentación tiene platos insignes en cada país y el plato de cada país está, los componentes más importantes de ese plato, en el caso de Europa, de casi todos los países, es justamente el trigo. O sea, la pasta en Italia, las bollerías en Inglaterra, los panes en Italia, en Portugal, para ustedes contar la cantidad de trigo que demanda esa población, porque por razones culturales se alimenta mayoritariamente de trigo. Pero en el caso de los medicamentos nos volvemos a parar y nos alarma muchísimo. Pasó el COVID-19, o está en ejecución el COVID-19, todavía no ha pasado. Y el Remdesivir, y lo haga aquí la propaganda, que es un producto de primera importancia, de alto nivel y de alto costo para tratar las patologías por COVID-19 cuando llegan a ser graves, bueno, que llegó a costar en un momento $100, $200. Cuando usted ve que en Venezuela, y lo pongo de ejemplo, hay una empresa que trae el mismo producto y lo coloca en el mercado, creo que en $30, en $40. Vean ustedes cómo se ven las diferencias de precio. Ahora, ¿en qué radican estas diferencias de precio de los alimentos, de las energías y de los medicamentos? Bueno, en que esta guerra intencional contra Rusia para evitar el crecimiento exponencial de una Rusia que salió de la crisis en menos de 30 años, que es la misma guerra planteada contra China y el proyecto de la seda, el proyecto de la ruta y la seda, va a ser posible que el mercado se reprima, no consuma los productos que vengan de Oriente y tengan por necesidad acudir a la reventa y a los productos que vienen de Occidente. Entonces, ¿quién está montando la guerra? Los pueblos. ¿Por razones cuáles? Democracia. ¿Por razones cuáles? Impedir que el comunismo arrope el mundo, que la socialdemocracia rusa se expanda por el planeta, que hayan países, los no alineados, tomen control del planeta. No, es una razón única y exclusiva, económica y especulativa. Es una razón financiera, criminal, diríamos nosotros, por quien atenta con la alimentación contra los pueblos, quien le quita los alimentos a un pueblo, quien le quita la energía a un pueblo, termina siendo un criminal de lesa humanidad y no tenemos ningún ambaje en decirlo con todas las letras. Grandes cadenas farmacéuticas andan especulando por Europa y por el mundo. Grandes cadenas, cuando digo grandes cadenas, son las marcas conocidas en Occidente, porque a lo mejor se dan hasta pequeñas en producción, pero es las marcas conocidas en Occidente. No vamos a nombrar ninguna porque no se trata de acusar a nadie directamente, sino de ver cuáles son los efectos de una escasez provocada de medicamentos en el contexto del mundo y cómo esto afecta entonces
a toda la vida en el planeta. Pareciera ser que aquella sentencia de Christine Lagarde, esa sí la nombramos con toda la gente, que dijo que el mundo había que reducir el número de personas que habitaban en él, porque éramos 8.700 millones de personas y no había cómo alimentarlo, cómo mantenerle y mucho menos cómo curarle o cómo seguirle alargando la vida. De allí que pasaron los regímenes de pensiones en Europa y en los Estados Unidos pasaron de 60 años a 72 años, y ahí que está hablando de poner el régimen a los 80 años, porque la esperanza de vida es de 90 años. Entonces los fondos de pensión y jubilación, que es una harina de otro costal, pero que se involucra acá por la vía de la administración de la vida de los pensionados, te calculan que si el pensionado pasó 60 años abonando a su fondo de jubilación privado, luego de retirado no debe vivir más de 5 años, para que pueda ser rentable ese gran negocio de recibir aportes mensuales para una seguridad social que después no serán retornados al asegurado, porque ese asegurado va a vivir poco tiempo. Pero bueno, la tecnología, los avances tecnológicos, los avances médicos han logrado llevar la longevidad en promedio a los 80 años, cosa que asusta al capitalismo criminal y salvaje, neoliberal e imperialista, que piensa que el hombre está hecho solamente para producir para otros hombres que acumulan su riqueza. No estoy fijando posición con respecto a problemas ideológicos. El problema no es ideológico, el problema es práctico, es tangible, es concreto. La experiencia con el COVID-19 nos ha enseñado que el sistema capitalista no está dotado de ningún instrumento para proteger a la población. O sea que la promesa del American Way of Life, más la promesa del buen vivir y el bienestar, el confort que ofrece el modelo occidental, cayó al suelo y se desbarató cuando llegó el coronavirus, cuando hicieron esta guerra contra Eurasia y contra China, y quienes están pasando las consecuencias es un pueblo de a pie, es un pueblo trabajador, es un pueblo como usted, como yo, que no es dueño de los modos de producción de las empresas, de las grandes corporaciones, sino que pasa a ser víctima de estas corporaciones y su accionar delincuencial, criminal y en contra de la humanidad. Estas son palabras que requieren reflexión para Venezuela, pero también para Canadá. Para concluir, ya en nuestra patria grande, en otro tópico de relaciones diplomáticas, hay que reportar con optimismo el desarrollo positivo de las relaciones entre Venezuela y Colombia. El 7 de septiembre pasado, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, entregó al presidente de dicho país, Gustavo Petro, sus credenciales como nuevo representante diplomático. Escuchemos sus comentarios acerca del evento en una entrevista que le dio Boris Castellano en el programa 360 de Venezolana de Televisión. Estoy, Boris, sí, muchas gracias. Hoy tuvimos la oportunidad histórica de cumplir con la instrucción y el empeño de acercamiento, de paz, de solidaridad, de integración que lidera el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y de Venezuela para todos los países hermanos del Caribe, Centroamérica, Suramérica. Aquí en Bogotá fuimos recibidos por el presidente Petro para hacer y cumplir con la entrega de las cartas credenciales que me acreditan como embajador ante la República de Colombia. Un evento solemne, importante, pero sobre todo que confirma el empeño nuestro de hermandad, pueblo cercano, con un país vecino, entre gobiernos solidarios, entre gobiernos que apuntan por el compromiso hacia el ciudadano, hacia el pueblo, hacia mejorar y dignificar la vida de nuestros compatriotas. Bueno, hoy tuve el honor de participar en este evento representando al pueblo de Venezuela, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Colombia y representado por su presidente Gustavo Petro. En las palabras de Félix Plasencia se oye el optimismo y la alegría de la reunificación de dos países hermanos que nunca
debían de haber sido separados, y mucho menos por razones mezquinas como la sumisión a un poder foráneo a la historia y cultura latinoamericana. Por su parte, el embajador de Colombia, Armando Benedetti, manifestó que su país trabajará para promover el cese de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la nación bolivariana. Estas también son palabras que muestran un criterio independiente de política exterior. Benedetti dijo lo siguiente en referencia al bloqueo criminal contra Venezuela. Cito: "De esto se trata. Nuestro gobierno y otros gobiernos de la región vamos a empujar para que eso sea así. De hecho, el presidente Petro, ahora que estuvo en Perú, intervino para que Venezuela entre a la Comunidad Andina de Naciones otra vez". Cierro cita. Él afirmó en un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que nadie con una línea imaginaria puede creerse mejor y dividir a unos hermanos como nosotros. Lo que se hizo de romper las naciones fue una cosa bastante equivocada. Esas fueron las palabras de Benedetti. El diplomático colombiano también fue recibido por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, con quien recordó la importancia del pensamiento bolivariano y la historia que hermana a ambos países. El embajador informó a medios nacionales que la primera reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro aún no tiene fecha exacta, pero se está coordinando para el mes de octubre. Benedetti entregó en días pasados las cartas credenciales que lo convierten oficialmente en embajador de Colombia ante Venezuela. Un paso que además supone el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá después de años de distanciamiento. Ambos gobiernos han recalcado que trabajarán de manera organizada para obtener éxito en la restitución de la institucionalidad que existía décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan garantizar sus libertades. Todo por hoy. Nos despedimos con una canción venezolana titulada Alma Bolivariana. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, 5 naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, 5 naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo.
Esta es la tierra del orgullo americano que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción.